Leonardo Núñez, como cada lunes de León Hugo, sobre las compras del gobierno en época de coronavirus, que han sido bastante polémicas por un tema que dicen es de emergencia. Leo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pancho. Saludos, como siempre. ¿Qué tal? Oye, ¿qué ha estado pasando con este tema de las compras que de repente se ha estado conociendo a través de WhatsApp y del conocido que tiene mascarillas, que sale una licitación por aquí, una licitación por allá? ¿Qué es lo que está, cuál es el tema de estas compras de pánico, por así decirlo? Bueno, tenemos primero un ambiente de muchísima incertidumbre en el sentido de que se han tenido que acelerar muchas compras porque no estábamos preparados. Desde meses antes se veía venir y la compra de los ventiladores y la compra de estos insumos se está realizando apenas en estos momentos. Y eso abre el espacio para la oportunidad de cometer actos de corrupción o para el desperdicio de los recursos públicos. Y esto se da por la vía de que la forma de contratación ahora es solamente la adjudicación directa y eso se justifica por la emergencia, pero el problema es que las empresas que están siendo beneficiarias de estos contratos no queda muy claro por qué están siendo elegidas, cuáles son las condiciones que presentan y la calidad de lo que van a entregar. Y en este caso me quiero referir solo a un contrato muy particular que se firmó el 30 de marzo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social para comprar 2.500 ventiladores médicos. Este es un contrato que ya se firmó por 93 millones de dólares, algo así como 2.223 millones de pesos. Y este contrato tiene una serie de cosas que evidencian por qué es un problema no tener muchos candados en las compras públicas. El primero de ellos es que el costo de los ventiladores individuales alcanza a llegar a 1.056.000 pesos cada uno, que cuando se ha hablado con especialistas, todos dicen que es un precio muy elevado, es casi el doble de lo que normalmente cuestan. Wow. Ese es un primer elemento, es muy caro. Pero después, esto es parte de una investigación que han hecho varios periodistas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Eh, se ha detectado que la empresa que ganó este contrato se llama Levanting Global Services LLC. Y el problema con esta empresa es que cuando uno revisa cuál es el giro de esta compañía, es una empresa especializada en temas petroleros y de energía. Y cuando se revisa quién es la persona que es la directora de esta empresa, que se llama Valdemar Pérez Ríos, resulta que esta misma persona ha sido directora de múltiples empresas que están radicadas en Houston, Texas, y que a lo largo de diferentes años han sido sancionadas por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC. Por ejemplo, en 2017 fue sentenciado por la SEC para pagar 9 millones de dólares por un fraude que hizo con una empresa que se llamaba Chimera Company. Y desde ahí tiene una prohibición en Estados Unidos para ser funcionario o director de una empresa que emita valores. En México tuvo otras empresas, por ejemplo, que se llamaban Centex Global Energy, que fue multada por Pemex por haber presentado documentos falsos, tuvo 2 años y medio de inhabilitación, tuvo que pagar una multa por 849,000 pesos. En 2010, otra empresa diferente, pero también dirigida por esta misma persona, Valdemar Pérez Ríos, llamada Projects and Industrial Products LLC, también, tuvo que pagar 46,000 dólares a Pemex también por incumplimiento de contrato y tuvo también un incumplimiento de contrato con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, toda esta historia de esta empresa en particular nos habla de una serie de irregularidades en el pasado en Estados Unidos, aquí en México documentadas, pero que hoy son dejadas de lado porque esta es la empresa con la que se contrató comprar 2.500 ventiladores médicos, a pesar de que ellos ni siquiera los producen. Claro, o sea, entonces, una empresa que tradicionalmente está en temas de energía y tradicionalmente tiene problemas con la ley, ganó mágicamente una licitación de ventiladores a sobreprecio. Claro, ahora el tema es que no ganó una licitación, sino que Ah, ganó una adjudicación directa. Y adjudicación. entonces todas las preguntas son más complicadas todavía porque no es solamente que presentó la oferta, sino que el gobierno buscó a esta empresa y esta empresa decidió unilateralmente que iba a recibir el contrato. Entonces, no hay un proceso abierto de discusión, no hay un proceso de licitación. Eso se entiende por la emergencia en la que estamos, en la que se requiere inmediatez en la compra de los insumos que se necesitan, un poco lo que está pasando con el puente aéreo con China. Pero en este caso particular, ¿no?, que es un contrato importantísimo, 2.000 millones de pesos, 2.500 ventiladores para el Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen todas estas irregularidades, ¿no?, que te hablan de un proceso desaseado y de muchas dudas que se permiten en el momento de la emergencia.
Claro, y está justo derivado de la emergencia es que se hace la adjudicación directa, pero este es un ejemplo, es una empresa, pero seguramente nos vamos a poder encontrar más, porque como bien nos has explicado en otras ocasiones, justamente los procesos de licitación lo que te permiten o deberían de permitirte es mitigar esos puntos de contacto para que exista corrupción, ¿cierto? Claro, ahora también hay que hacer una doble advertencia, ¿no? O sea, la licitación pública por sí misma no es mejor, No. porque también puede haber espacio para la corrupción, ¿no? Y un poco, hoy hay la nota con la que esta semana avanza proceso, es sobre cómo Seguros Azteca ganó una licitación sin haber presentado ningún procedimiento A ver, en el proceso platícanos de de ese golazo. no, ese es muy interesante porque aquí es una licitación en la que se contrata un servicio de seguros para la Secretaría de Educación Pública y ahí sí participan varios oferentes, gana Seguros Azteca con una oferta más baja, pero la parte interesante es que cuando uno revisa el proceso de licitación, resulta que todas las empresas hicieron muchísimas preguntas, más de 200 preguntas en el proceso para ver si podían adecuarse y para presentar una oferta que se empatara con lo que requería la Secretaría de Educación Pública. Y quien ganó no presentó ni una sola pregunta, no participó en las reuniones de dudas, no participó en las reuniones de aclaraciones y solamente presentó una oferta más baja que las del resto y ganó. ¿No? Entonces aquí el problema es pues todo lo que hay alrededor de esa relación, ¿no? Sabemos que quien es actualmente secretario de Educación Pública antes trabajaba en una fundación relacionada directamente con la empresa que ganó este contrato. En fin, aquí la licitación se realizó, pero hay una serie de pasos atrás que te permiten sospechar de que hay operaciones indebidas o uso de relaciones que no deberían ser o no deberían de utilizarse para ganar un contrato público. Claro, que levantan muchísimas sospechas, ¿no? Particularmente estamos hablando que el secretario de Educación Pública fue presidente de Fundación Azteca en Grupo Salinas y Grupo Salinas tiene Banco Azteca y Banco Azteca es quien termina ganando la licitación donde ahora trabaja y despacha el secretario de Educación Pública. Y eso es lo que hace levantar sospechas, no solamente por la relación, como bien lo explicas, o sea, la relación primero te haría voltear a ver, pero después que volteas a ver, descubres que la empresa ni siquiera estuvo en las juntas, no presentaba bien sus papeles, y ahí la historia empieza a tomar más forma, ¿no? Claro, y estos dos casos, ¿no? Lo que te evidencian es justo porque no tener un proceso adecuado, limpio, transparente y abierto en las contrataciones, llámese por licitación pública, llámese por adjudicación directa, te permite que en momentos de crisis, porque estos dos contratos están pasando en momentos de crisis, todos refieren a hace menos de 15 días, eh, cuando no se cuidan esos procedimientos, la compra del gobierno es uno de los espacios principales para la corrupción. Y no nos basta decir que se acabó por decreto, sino que tenemos que hacer reformas y tenemos que hacer muchos procesos de seguimiento, porque precisamente cuando uno empieza a rascar esos contratos tan importantes como el que hablamos de los respiradores, o como este que tiene que ver con un posible conflicto de interés, pues te habla de las múltiples posibilidades de desvío de recursos o de desperdicio de los mismos, que están abiertas todo el tiempo, pero que en este momento es más urgente que nunca cerrar, vigilar y estar todo el tiempo pendiente de ellas. Exactamente, Leo. Exactamente, Leo. Pues bueno, muchas gracias por la mala noticia con la que arrancamos el lunes, pero es importante señalarla, es importante levantar la voz sobre estos temas y sobre todo que también el gobierno sepa que hay personas que están al pendiente de lo que están haciendo, incluso en épocas extraordinarias. Y este caso de los ventiladores del IMSS, sí, es fundamental tener los ventiladores. ¿Y sabes qué? Uno lo entendería todavía el caso del sobreprecio, porque la demanda es muy alta, se tiene que ajustar, lo entiendes. Pero lo que ya se vuelve muy difícil de entender es porque una empresa de energía con pasado problemático termina siendo quien tú decides que te venda esos ventiladores. No lo podrías haber resumido mejor. Ese es el gran problema con este contrato y con muchos otros que pues tal vez no nos estamos dando el tiempo de revisar, pero pues que tenemos que seguir vigilando. Exactamente, exactamente. Y el caso de las mascarillas, creo que ahí va a haber una serie de problemas muy, muy, muy graves, porque entre que sí, entre que no, entre que tengan la certificación y demás, la verdad, uno no sabe y al final no solamente el gobierno federal, sino también gobiernos estatales están en una búsqueda
desesperada por mascarillas y ahí puede haber varios problemas de corrupción. Sin duda, y por eso tendremos que estar vigilando también los contratos, ¿no? Que afortunadamente no se ha detenido la transparencia de esta clase de documentos porque por ley tienen que estar ahí presentes, pero pues que es una chamba importante tener que revisarlo. Y solo mencionar, porque esto también sucede mucho en los comentarios, todo lo que está aquí dicho ha sido documentado por diferentes periodistas de Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Laura Sánchez Ley, Valeria Durán, Raúl Olmos y Galia García. Todos los documentos están en la página de internet, entonces no son dichos que uno se inventa, no las sanciones que dio Pemex, los casos de corrupción pasada de la persona que dirigió estas empresas, no son inventos al aire, son documentos oficiales que parten también pues, de un ejercicio de periodismo y de investigación que lo único que hace es evidenciar esos problemas. Exactamente. Y nada más para cerrar, ¿en dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para poder verificar esta información? Yo estoy en @leonugo y Mexicanos contra la Corrupción lo pueden encontrar en contralacorrupción.mx o en las redes sociales como Mexicanos contra la Corrupción. Perfecto, pues ahí están las fuentes. No hay duda, de verdad, si usted está más interesado en este tema, @leonugo, @mexicanos contra la corrupción y ahí lo va a encontrar. Muchísimas gracias, Leo. Encantado como siempre. Hasta Nos luego. vemos la semana.